hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que representa la lucha de las mujeres por lograr su participación en la sociedad, además de su desarrollo íntegro como personas y lograr ponerse en pie de igualdad con los hombres. ¿Por qué lo digo? Porque los derechos de las mujeres estuvieron conculcados durante muchos años. Por ejemplo, lo que se llama el sufragio femenino. Las mujeres no podían votar, el sufragio electoral femenino, que se hizo efectivo, imagínense ustedes, eso se hizo una ley, que era la ley 98 del 5 de julio del 1941, que las mujeres mayores de 21 años, en ese momento, a partir de ese momento, podían votar si tenían 21 años, si eran graduadas en la universidad, en secundaria o en algún liceo. De otra manera no podían votar. O sea, las mujeres que no habían estudiado no podían votar, para que tengamos una medida de la patria boba como era en su debido momento, ¿no? Lo que quiero referirme es que se hizo efectivo esta actividad igualatoria mediante la ley 98 del 5 de julio de 1941. Luego vino la ley 81 del año 41 también, en la cual se permitió a las mujeres votar en elecciones municipales, pero todavía no podían votar en elecciones presidenciales, a pesar de que eran mayores de edad, tenían diploma, que exigían la regla de juego. La primera mujer que salió a las calles a protestar como activista se llamaba Clara González. Es una mujer humilde, de origen humilde, de Remedios, ¿ve? En la provincia de Chiriquí. Ella después fue, Guillermo, Clara González, yo la conocí como directora del Tribunal Tutelar de Menores. Bueno, además de eso, esta señora fue la primera abogada del país, primera abogada en Panamá y la primera mujer en obtener o lograr obtener un doctorado en Derecho en Latinoamérica. Imagínense usted una panameña, estamos hablando de su parte raizal, que fue en la provincia de Chiriquí. En esta misma fila hubo otras mujeres muy decididas, como Esther Neira de Calvo, que era una educadora, también Sara Sotillo. Sara Sotillo también estuvo en ese grupo de mujeres que no pueden ser olvidadas. Y luego en el año 1945 fue la primera vez que se permitió a una mujer participar en una elección de diputada. Fueron Gumercinda Páez y Esther Neira, las dos mujeres. Hoy, felizmente, la mujer ha logrado, no porque hemos sido nosotros los hombres generosos en abrirle las puertas, ellas llegaron pateando la puerta, si no, no lo logran. ¿Sí? Así es como se da esto. Hoy le rendimos culto, le rendimos honor, nuestros respetos, hincamos la rodilla hacia las mujeres, las que nos trajeron a la vida. Y esto lo hacemos en esta fecha con mucho sentimiento, porque las mujeres han jugado un rol importante después de aquellos tiempos nefastos, ¿no? De oscurantismo, podría decir yo. En esta fecha hemos invitado a una catedrática universitaria, es economista, es docente universitaria, como dije, ex candidata presidencial, actualmente es precandidata a la presidencia de la República, hizo carrera en el FAD, ahora es candidata por la vía independiente y logró ya el 100% de la firma, ¿no, señora profesora Maribel Gordón? ¿Es correcto? Así es correcto. Nos da mucho gusto tenerla aquí, a usted por sus méritos, profesora. Esa es la razón por la cual la hemos invitado esta mañana. ¿Cuál es el rol que tiene la mujer? No hablemos nada más en la política, sino también en la parte profesional, desde su perspectiva. ¿Qué hace falta todavía para que la mujer logre llenar todos los vacíos que son tan necesarios para el progreso de un país? Sí, buenos días. Agradezco la invitación. Hoy un día importante, no solo para nosotras las mujeres, sino que debe ser un día importante para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, permítanme extender un saludo. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a todas las mujeres de mi patria
aquellas que no son de este país, pero que están también albergadas en nuestro país, y a las mujeres del mundo. Yo quiero recordar que la lucha de la mujer no ha sido fácil, y es una lucha histórica, una lucha que ha caminado por ir conquistando reivindicaciones en varios planos, no solo en el plano electoral, si bien la lucha de la mujer es reconocida en dos facetas, lo que se denominó la lucha sufragista, el derecho a votar. Ejercer el sufragio. Ajá. A ejercer el sufragio, pero además de poder ser candidatizable. Elementos que a nivel político se le cercenaron a la mujer hasta el siglo pasado, en el siglo XX, lo cual constituye un referente de cómo hemos tenido que luchar. Pero también hace referencia a otras luchas. El 8 de marzo conmemora una fecha en donde se hace homenaje a compañeras trabajadoras que fueron calcinadas en su puesto de trabajo. Y yo creo que eso es importante que también lo tengamos presente. Una fábrica de textil en los Estados Unidos. Eso expresa el nivel de inequidad, de explotación a la que hemos sido sometidas. Hoy no hemos alcanzado todas las reivindicaciones que como seres humanos tenemos derecho, ni siquiera en el plano electoral, porque aquí se dice, bueno, hoy la mujer participa, hoy la mujer es postulada, pero frente a un código que es antidemocrático, pero que además no tiene ninguna perspectiva de género, porque aquí se ha creído que la participación es establecer cuotas, y en esas cuotas insisten en mantener inequidades. Es decir, no es lo mismo cuando una mujer de las áreas rurales se postula a cuando una mujer que tiene un respaldo financiero de partidos políticos se postula. Ahí hay inequidad, porque la inequidad también no solo es entre el hombre y la mujer, también hay inequidad en función de el lugar en donde se encuentre ubicada esa mujer, a qué sectores está correspondiendo. Entonces, en el plano político seguimos luchando. Hoy a mí me corresponde ser precandidata a la presidencia de la República por libre postulación, respaldada por un conjunto de movimientos sociales. Tengo que agradecer, hemos alcanzado la cifra del 2%. Hoy somos entre los 3 candidatos que se debaten por el tercer lugar. Estamos superando esta semana las 60,000 firmas, y eso evidencia la necesidad también de esas otras figuras, y me corresponde como mujer decir, hay una representación de una mujer que lucha por la transformación social, por la equidad social, y en ese plano estamos luchando, por ejemplo, por la oportunidad que merece la mujer a tener un trabajo digno con un salario justo. Pero profesora, usted que es permítame, usted que es catedrática universitaria, la educación ha jugado un rol muy importante en el ascenso de la mujer a los lugares que le corresponde. Pero también hay otra realidad muy triste, y es que en muchos hogares en Panamá sobran niños y falta el varón. Mire que no digo el hombre, el varón, porque se practica aquí mucho que muchos hombres acostumbran a embarazar a las mujeres muy fácil. Eso no tiene ninguna ciencia ni es acto de machismo. Aquí hay una confusión muy severa, pero después no cumplen con las responsabilidades como padres. Y vemos entonces un número importante de madres padres. Distinguida profesora universitaria, ¿qué opina usted de eso? Bueno, yo creo que hacia allá iba. A las mujeres se nos convenció de que no teníamos los lugares que debíamos ocupar porque no estábamos educadas. Y en las últimas décadas precisamente hay un crecimiento de la incorporación de la mujer en la educación, al punto tal que, por ejemplo, a nivel superior, las mujeres son las que más egresan graduadas de las universidades. Pero eso no se ha correspondido con la lógica del mercado de trabajo. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguimos en una sociedad que expresa una valoración patriarcal, en donde se plantea al hombre con mayores
posibilidades de ejercer trabajos de dirección. Las mujeres somos castigadas en nuestra edad reproductiva, en el mercado laboral. Tengo un corte comercial, profesora catedrática universitaria, precandidata presidencial, la profesora Maribel Gordón. Esta mañana nos distingue en este programa que hemos dedicado a las mujeres en su día, que a propósito debe ser no únicamente hoy, sino los 365 días de cada año, dedicarlo para honrar a la que nos trae a nosotros a la vida y que después nos enseña la vida con sus enseñanzas, pero sobre todo con su amor. Mire más, aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que a propósito a nivel internacional, fue en el año 1910 que la Confederación de Mujeres Socialistas en la ciudad de Copenhague lograron celebrar esta fiesta que se llamó el Día de la Mujer Trabajadora. En el año 1911 se formaliza y ahí comienza todo. Camila, adelante con la profesora Maribel Gordón, nuestra invitada esta mañana. Sí, más temprano, brevemente, hablamos de las mujeres en política y de su caso, de que ahora está corriendo para la presidencia por libre postulación, pero ¿por qué vemos tan pocas mujeres en política? No solamente que son electas, sino en las mismas papeletas, cuando muchas veces son mujeres las que hacen gran parte de la dirigencia política y son las que mueven a las masas y organizan, etcétera. ¿Por qué organizan para otras personas, en particular para hombres? ¿Por qué no vemos ese protagonismo más seguido? Son nada más activistas lo que está diciendo Camila, ¿no? Así es. No, si uno se pone a ver muchas veces, las fuerzas de los partidos en verdad las tienen mujeres que son las que hacen que todo ande, pero en las papeletas no las vemos. O las vemos como suplentes. ¿Por qué? Bueno, yo creo que no puedo verlo aislado del conjunto social. Si vivimos en una sociedad donde impera una visión que favorece la participación de un solo sexo y no de los dos, eso se va a ver reflejado en el conjunto social. Entonces nosotros siempre hemos hablado de que a ese nivel hay una menor oportunidad que en el plano operativo se expresa en el Código Electoral. Los requerimientos, las discusiones han estado dirigidas a plantearse en los últimos años un nivel de participación a través de cuotas. Primero se habló de 30, después se habló de disparidad, pero han sido los propios partidos políticos tradicionales los que cercenan esas posibilidades. No las cumplen, no las ejecutan. Y en la Asamblea de Diputados es cercenada también. A pesar de ello, la práctica cotidiana demuestra que son las mujeres las activistas, son las mujeres las responsables de llevar adelante los procesos. Y esto se debe a que las mujeres son o somos las que estamos en las comunidades. Las mujeres somos las que participamos 24 horas en la vida comunal, además de toda nuestra otra carga que tiene que ver con el trabajo, con la organización. Hay una actitud además de no promover la participación de las mujeres, de formar a las mujeres en la participación política. Y lo vemos cuando hay expresiones de presupuesto a los partidos políticos para atenderlo de género, pero que no se utilizan para esa finalidad. Allí usted va mermando y cercenando. Pero además se nos ha vendido una concepción de que la política es un tema de hombres. Para Maribel Gordón, la política es un problema de toma de decisiones. El resto es politiquería, es clientelismo. Y las mujeres tenemos que participar en la toma de decisiones si queremos cambios cualitativos. Porque los cambios hasta ahora han sido en el marco de lo cuantitativo, en el marco de lo normativo, sin ninguna posibilidad de ejecutar en la práctica los procesos que se viven, los procesos por los cuales hemos luchado. Y entonces tenemos que comprender las mujeres
que la participación política organizada es necesaria. Y termino diciendo, pero no solo tenemos que comprenderlo las mujeres. Nuestros compañeros tienen que comprender eso y dar las oportunidades. Nosotros tenemos una triple carga. Y eso lo demuestran las estadísticas porque somos las que más destinamos tiempo a las tareas domésticas, a los cuidados, que también inhiben las posibilidades de participar. Si no comprendemos como sociedad que esto es una sociedad que está configurada por hombres y mujeres y restringimos la participación de uno de esos sectores, no podemos hablar de real democracia, de real participación. Señora catedrática universitaria Maribel Gordón, vamos a tocar un poquito, vamos a volar a 40,000 pies de altura, le invito, ¿sí? A ver. Me arriesgo. El feminicidio se está convirtiendo casi en una pandemia, o sea, cada día proliferan más, se conocen más los casos. Aparentemente no hay conciencia de que algunos hombres comienzan primero ofendiendo verbalmente a la mujer y respetándola. Las hacen groserías, las ofenden, comienzan por ahí. Luego vienen los empujones, ¿no? La parte física. Después vienen los golpes. Y finalmente las asesinan. La pregunta para usted, profesora Gordón, es, ¿siente usted que se puede hacer más por parte de la justicia para lograr, si no poner un freno, por alguna manera, lograr que se castigue a los que cometen este tipo de flagelos hacia las mujeres? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer que la violencia intrafamiliar es parte de la violencia institucional. Y voy a poner un ejemplo, y cuando hablo de violencia institucional es que las mujeres somos agredidas, violentadas en todos los escenarios del quehacer social. ¿En qué sentido? Cuando nos discriminan en el trabajo, en las brechas salariales. Hoy cuando nos quieren decir las mujeres viven demasiado y por ende tenemos que trabajar más y nos quieren plantear 8 años más de seguridad social. En el tema de la violencia contra las mujeres, yo creo que hay una corresponsabilidad en términos de qué están haciendo las instituciones que se suponen están llamadas a proteger, a salvaguardar nuestra vida. Cuando la mujer denuncia, y eso es un proceso cuando se atreve a denunciar, ¿qué es lo que hacen las instituciones que deberían respaldar, resguardar su vida? Le dicen, entre peleas de marido y mujer, nadie se debe meter. Muy cómodo, y la mujer allí se ve violentada, no solo por la agresión física en el hogar, sino porque no recibe una respuesta real y concreta por quien debió ejercer un proceso que salvaguardara su vida. Este es un país donde cuando hay varias acusaciones, varias denuncias, no hay espacios donde se puedan establecer la salvaguarda de esa mujer en lo que nosotros llamamos hogares de protección. Aquí el que ejerce violencia física contra la mujer está a menos de 100 metros de las mujeres. Y en la pandemia, las mujeres vivieron una agresión física porque tenían al agresor en su casa y no hubo una posibilidad de que la institucionalidad de este país pudiera resguardar su vida. Y eso es lo que ha hecho un fenómeno donde yo siento que hay cierto grado de impunidad, de no aplicabilidad de las leyes, a pesar de que hemos firmado muchos convenios a nivel internacional, pero que no se ejecutan. Y hace que exista como cierto nivel de impunidad donde los violentos, los violadores, se sienten con la libertad porque no pasa nada, porque no hay la certeza del castigo. Y eso lo vivimos permanentemente las mujeres. Ahora, profesora, ahorita estamos hablando del castigo post-agresión, post-femicidio, pero y creo que tenemos que tomarnos un momento para hablar de los hombres. O sea, ¿qué es lo que está generando estos niveles de violencia? Y no solamente en términos de golpes o de femicidios, sino tenemos un serio problema de violencia sexual en este país. Las cifras de embarazo adolescente
lo dejan muy claro, a pesar de que como sociedad no queremos hablar de eso de la manera seria. La cantidad de niños y niñas que son abusados por sus abuelos, por sus papás, por sus tíos, Amigo por el de la vecino. familia. Amigo de la familia. Ajá. Ajá. ¿Qué estamos haciendo mal con los hombres que está generando que entonces mujeres, niños y niñas paguen el precio? Bueno, yo insisto, es una violencia institucionalizada. La sociedad está siendo violenta contra determinados sectores porque aquí se establece una estructura psicológica de poder. Y por eso es que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres y hacia la niñez. Porque los casos aberrantes que hemos vivido en los últimos tiempos no han tenido una respuesta concreta de esa institucionalidad que debió protegerlos. No, e incluso ha habido casos, o sea, de complicidad por parte de las madres que incluso vendían a los hijos. Hubo un par de casos este año de eso, o sea, que en complicidad, o sea, no eran las que ejercían la violencia física ni sexual, pero participaban en la misma al permitirlo y al incluso, en algunos casos, obtener un beneficio económico del mismo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando y qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero es tener el problema no como un problema aislado. El problema es parte de una sociedad que no está funcionando. Esa es la realidad. En donde también se han establecido un conjunto de valores, que yo entrecomillo, que nos llevan a no actuar. Y algo que se requiere es un debate profundo, abierto en el conjunto social de cómo queremos que esta sociedad funcione en términos de las diversas institucionalidades. En el caso del hogar, nosotros tenemos que verlo como un problema de conjunto social. ¿Cuánto tiempo están los padres de familia con sus hijos? ¿Cuánto tiempo tiene la mujer para estar en su hogar conviviendo con sus hijos, con su pareja? Ayer, el lunes, iniciaron el periodo de clase. Me sorprendió que no vi tanto tranque y cuando pregunté, me decían las mujeres, salimos a las 3:30 de la casa. De la mañana, de la madrugada. De la madrugada. Entonces, caramba, ¿cuál es el espacio que tenemos como familia? Porque aquí se habla mucho de familia, pero no se respeta el espacio de familia. Tenemos una visión de que la que falla es la niña cuando sale embarazada. Como si esto fuera un acto divino, donde no hay un responsable y una responsable, que dicen algunas, ella se lo buscó. ¿Cuál es el espacio de educación sexual y reproductiva de manera científica que tienen esas adolescentes? ¿Qué es lo que se promueve en los medios de comunicación social? Y me disculpa porque es una realidad. Hay una valoración de lo que debe hacer y no debe hacer un joven, una joven, y eso está trastocando ese conjunto social. Y sumado a ello, no existe política pública dirigida a orientar, a capacitar, a formar, a dar seguimiento y a sancionar en el caso que sea necesario. Certeza de castigo, profesora. Certeza del castigo. Entonces, lo que vamos es a incrementar una sociedad en donde la violencia parece ser la razón de ser. Miren lo que pasó esta semana con el caso de un chico fuera de su hogar y los resultados que eso generó. Entonces, lo comenzamos a ver como lo cotidiano. Y cuando comenzamos a ver lo cotidiano como lo aceptable, esta es una sociedad que si no se le pone un alto y se construye un tipo de sociedad distinta, que en mi propuesta llamamos una sociedad para la vida digna en todos los sentidos, estos van a ser los resultados. Una mayor cantidad de mujeres asesinadas, violadas y una cantidad de niños y niñas siendo y jóvenes permanentemente abusadas. Expulsamos a la chica de los planteles cuando dicen, bueno, ella fue la responsable del embarazo. Esa no debe ser la respuesta de un conjunto social. ¿Sabe qué, profesora? Falta sensibilidad social y solidaridad
porque la mayor parte de esas niñas son, lamentablemente, personas que provienen de hogares humildes y que no tienen padres que las protejan y mucho menos que las guíen, que les den consejos. Le voy a agradecer unos minutos más si puede, profesora, después del corte comercial. ¿Puede? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Muy bien. Bueno, profesora catedrática universitaria Maribel Gordón, precandidata presidencial, nos honra esta mañana. Profesora, a ver, hablemos preguntas cortas, respuestas cortas. Caso Minera Panamá. La Corte Suprema de Justicia emite un fallo. La empresa tiene más de un año de estar funcionando sin un contrato con la nación panameña, sigue extrayendo material y exportándolo, y nos amenazan, están utilizando a los trabajadores como elemento de presión. Su opinión, profesora. Contrato leonino, ilegal y que no corresponde a los proyectos que debemos impulsar de desarrollo sostenible. Es inaceptable lo que está sucediendo. Enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que entran a los cargos públicos viniendo de una vida normal y después se convierten rápidamente en señores feudales con propiedades, mansiones, fincas, etcétera. Su opinión al respecto y qué se debe hacer. La corrupción cercena el 20% del gasto social y eso afecta a la mayoría de los panameños y las panameñas. ¿Qué se debe hacer? Se debe investigar, juzgar, condenar y que les quiten los bienes mal habidos. Usted, profesora, ¿qué opinión le merece que ahora constructora de Brecht, que fue multada y aceptó la multa por lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios y políticos, de esa multa irrisoria a propósito de 220 millones de dólares con pagos durante 12 años, ahora dice que no tiene dinero para pagarnos? ¿Cómo usted ubica este tipo de postura de estos brasileños? Bueno, creo que desde el principio muy mal conducido desde el punto de vista incluso legal, jurídico, la relación con esta empresa, donde la delación fue un proceso que permitía ciertas ventajas para quienes ejecutaron corrupción, es decir, corruptos y corruptores. Un Estado que no hace, un gobierno que no hace valer los elementos que deben ser prioritarios en el desarrollo nacional, en el desarrollo social. Creo que es lamentable lo que está pasando, es condenable, pero ya vemos también figuras electorales vinculadas a estos casos que comienzan a postularse. Y eso creo que el pueblo panameño lo debe tener claro y no permitir. ¿Para qué cree usted que se postulan algunas figuras que tienen problemas con la justicia, incluso algunos condenados? ¿Para qué se postulan a juicio suyo? Lamentablemente en este país los procesos electorales se han constituido en el caparazón para proteger la corrupción a corruptos y corruptores. Lo hacen para lograr la impunidad, lo hacen para cubrirse en términos legales, producto de lo que dicen el fuero político electoral. Profesora Gordón, el PRD, a mi juicio, hoy es más democrático que revolucionario. Y usted sabe lo que quiero decir, me imagino, ¿no? La práctica de la democracia es las oportunidades que tiene cada uno. ¿Cómo la ve usted en la variedad de los precandidatos que están surgiendo a diario? Ahora se habla no se habla, hace su aparición o su reaparición el expresidente Martín Torrijos, está el actual vicepresidente de la República, Carrizo, está el presidente de la Asamblea, en fin. Esa pléyade de candidatos, ¿usted cómo ubica esta iniciativa democrática, por supuesto, no? Partido que nunca fue revolucionario, no es democrático, es un partido que no ha respondido siquiera a las demandas de sus bases que están descontentas y que precisamente hoy reflejan estos intereses individuales particulares que llevan a que haya diferentes postulaciones PRD, no solo adentro, sino afuera del país. Todos han sido gobierno, todos han sido de los que están postulando parte
de los escándalos de la corrupción y la no atención de los problemas nacionales y sociales. Entonces es más de lo mismo, independientemente de por dónde vayan, si adentro o afuera. Está haciendo un mismo proceso, un proceso desgastado, un proceso en donde la población ya no cree y donde hoy lo que se está viviendo son bases de un partido político que tampoco están con esas candidaturas y que han llamado efectivamente a la necesidad de construir otros paradigmas, otros instrumentos para la participación electoral. Profesora, a ver, ningún gobierno en democracia se ha atrevido a resolver el problema de la crisis de la Caja de Seguro Social. Ninguno. El que más se atrevió fue el entonces presidente Martín Torrijos, hay que reconocerlo. Ningún otro, todos han evitado enfrentar esa situación tan crítica. ¿Cuál es su interpretación y evaluación de ese tipo de actuaciones y el resultado que estamos viendo hoy? Martín Torrijos profundizó el problema de la seguridad social. Hoy las estadísticas, y así lo evidencia el informe de la OIT, hoy hay menos cotizantes activos a la seguridad social que en el 2005. Pero también hubo una crisis, ahí hubo una crisis también con la COVID-19, profesora. No, ya venía una tendencia descendente en la población activa cotizante, producto de las estructuras del mercado laboral, que es de inestabilidad laboral y de informalidad. La propia OIT dice lo que se realizó desde el punto de vista técnico en el 2005 con la ley 51 fue un fracaso, fue un error, no tiene sustento. Yo creo que eso hay que señalarlo porque la crisis se profundizó y hoy los que están planteándose plantean la misma política, medidas de política que se implementaron en el 2005 son recurrentes, no funcionan, no resuelven el problema. El problema de la seguridad social es un problema integral, tiene que ver con causas estructurales y por ende el problema tiene que ser atendido desde el punto de vista de la seguridad social como derecho. En toda su integralidad. Nosotros tenemos propuestas para ello. ¿Cuál es su propuesta para fomentar el empleo, que al final es una de las principales causas del... O sea, la falta de empleo formal y estable lleva también a la crisis del seguro social. Porque, por ejemplo, tenemos más de 700,000 informales que podrían estar cotizando y no todos son personas que venden verduras en la calle. Ahí hay abogados, ahí hay médicos, ahí hay mucha gente. O sea, ¿cómo se promueve el empleo formal y estable? Bueno, en la informalidad solo el 13.5% cotiza la seguridad social. Eso es alarmante, serio. ¿Cómo provocar empleo formal? Lo primero, tenemos que tener una visión económica de carácter integral y eso pasa por definir dónde queremos crecer. Porque el problema es que el crecimiento no está generando empleo, está divorciado del empleo. Nosotros hemos propuesto que aquí se debe fomentar una política real, y subrayo lo real, de desarrollo y promoción de los sectores productivos. Estoy hablando del sector agropecuario, el sector industrial, la agroindustria, como puntales de gestar fuentes de empleo permanente y de transformación de nuestros recursos naturales de materia prima a productos acabados. Eso genera empleo. Empleo que deben promover estabilidad y salarios justos. Rubén, rapidito. Ahora, profesora, dígame. Hay un mal que en Panamá permitimos los contratos profesionales sin descuento de cuota del seguro social. Eso es abogado, toda una serie de servicios que deben tener descuento del seguro social. No lo estamos permitiendo. Y esas personas no saben que están cavando su tumba, ellos mismos que aceptan este tipo de situación. Pero creo que debemos ponerlo por ley. Todo servicio profesional debe pagar cuota del seguro social.
con descuento de servicio profesional. Un minuto, pero lo estamos permitiendo. Sí, la respuesta, sí, la respuesta, un minuto. Una violación a la ley, porque desde la ley 51 se supone que los servicios profesionales deben ser establecidos con la cuota obrero patronal, con una cuota a la seguridad social, y no se cumple. ¿Qué hace la Caja del Seguro Social para que se cumpla? Esa es una pregunta, porque se supone que es violatorio a la normativa. Profesora catedrática universitaria Maribel Gordón, precandidata presidencial por la libre postulación. Ha sido un honor tenerla aquí en Infoanálisis esta mañana. Gracias por sus valiosos aportes, profesora. Gracias por la invitación. Reitero mi saludo a Camila. Hoy conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un saludo de la mujer trabajadora. Un saludo a todas mis compañeras y a todas las mujeres del mundo y de este país. La esperanza se mantiene. Me sumo a esta felicitación a todas ustedes. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis? Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas en Deli Gourmet. Nos vamos. Y nos vemos. Chao.